Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en la historia del dinero. Una historia que, como veremos, está plagada de fracasos y algunos éxitos, y que al final es la que prepara el terreno para las criptomonedas. Y no solo eso, sino que también nos va a ayudar a entender por qué la más conocida de todas, Bitcoin, acabó partiéndose en dos, con dos visiones que no podían ser más opuestas. Muy bien, empecemos por el principio. Para captar de verdad la esencia de las criptomonedas, lo primero es entender el problema de raíz que intentaban solucionar. Y para eso no hay mejor ejemplo que la situación que se vive, y se ha vivido durante mucho tiempo, en países como Argentina. Imaginen esto, durante generaciones enteras, la gente en Argentina ha tenido que lidiar con una inflación brutal. Esto significa que se ven forzados día sí y día también a buscar alternativas para que sus ahorros no se esfumen. Hablamos de una moneda que pierde valor a una velocidad de vértigo. Claro, un entorno así al final lo que crea es una población que entiende, casi por instinto, lo importante que es tener un sistema monetario que no dependa de las decisiones de un gobierno. Cuando ves que tu dinero vale menos cada día, la idea de un dinero sólido deja de ser un concepto abstracto de un libro de economía, ¿verdad? Se convierte en una necesidad para sobrevivir. La gente allí sabe de primera mano qué es un activo que guarda valor y qué es uno que, bueno, se convierte en papel mojado. Y es que esta vulnerabilidad, que se ha repetido a lo largo de su historia, generó una demanda real, una necesidad clarísima de tener otro tipo de dinero. Un dinero que nadie pudiera controlar ni devaluar a su antojo desde un banco central. Como decíamos, no era un debate teórico, era y es una cuestión de pura supervivencia económica. Y justo ahí, en 2008, con el mundo patas arriba por la crisis financiera global, aparece una figura anónima, conocida como Satoshi Nakamoto, y publica un documento, el famoso White Paper, donde proponía ni más ni menos que una solución a este problema que llevaba siglos sin resolverse. Lo que Satoshi creó, Bitcoin, era mucho más que un simple programa informático, y esto es clave, de verdad, para entender todo lo que pasó después. Era un sistema integral, un puzzle donde todas las piezas, los incentivos, encajaban. Y aquí es donde se ve que Satoshi, quien quiera que fuese, no era solo un genio de la programación. El diseño de Bitcoin es holístico, mezcla economía, sociología, psicología, un poco de todo, y este enfoque es lo que lo hizo tan potente. Porque el dinero, al final del día, no va solo de tecnología, va de personas, de cómo nos comportamos. Entender los incentivos era igual de importante o incluso más que el propio código. Y esa compra de las pizzas, ¡qué momento! Fue absolutamente crucial. Pasó de ser una idea en un papel, un concepto, a ser algo con un uso real, con un valor en el mundo, con un valor de mercado. Demostró que sí, que podía funcionar para lo que se había creado, ser efectivo electrónico, sin más. Pero claro, a medida que Bitcoin iba creciendo, también empezaron los problemas. Surgió un debate de fondo sobre cuál era su verdadero propósito. Y aquí chocaron dos maneras de ver las cosas, dos visiones totalmente opuestas. El conflicto llegó a ser tan gordo que una de las partes lo llega a describir como un auténtico secuestro del proyecto original. Casi nada. A ver, al principio la mayoría de la comunidad daba por hecho que el plan era sencillo, hacer que la red creciera para poder manejar un montón de transacciones a nivel mundial. Pero poco a poco empezó a ganar fuerza otra idea, otra narrativa, la que decía que no, que Bitcoin no tenía que ser dinero para el pan, sino más bien oro digital, o sea, una reserva de valor súper segura. Claro, para los que defendían la visión original, este cambio de rumbo fue visto como algo forzado, impulsado por un grupo muy pequeño. Sentían que se estaba traicionando la idea original de ser efectivo electrónico. Pero, ojo, la otra parte también tenía sus argumentos. Los que apostaban por el oro digital decían que era vital mantener los bloques pequeños para asegurar la descentralización y la seguridad a largo plazo, y que para las transacciones baratas, ya se encontrarían otras soluciones en capas superiores. Y la consecuencia práctica de esta nueva dirección fue bastante clara. Las comisiones por cada transacción se dispararon. Así que para toda esa gente que había empezado a usar Bitcoin como alternativa a su moneda local, sobre todo para pequeños pagos, el sistema de repente dejó de ser útil. Se volvió carísimo. Para ellos la sensación era como un déjà vu, como si la historia se repitiera. De nuevo, una herramienta que les funcionaba, se la estaban quitando de las manos. Y así llegamos a 2017, el año en que la fractura se hizo definitiva. Ya no había vuelta atrás. La blockchain de Bitcoin se partió en dos, literalmente, creando dos caminos y por tanto dos monedas totalmente independientes. Y aquí tenemos la foto final de esa división.
Por un lado tenemos Bitcoin, BTC, que se queda con la narrativa del oro digital, su foco, ser una reserva de valor. Y por el otro lado nace Bitcoin Cash, BCH, cuyo objetivo era seguir con la misión original, ser ese efectivo electrónico entre pares para todo el mundo, donde las comisiones bajas son, la prioridad número 1. Y para que nos hagamos una idea de la intensidad del conflicto, la gente de Bitcoin Cash utiliza una analogía que es durísima. Hablan de un hermano que fue secuestrado, torturado y sometido a un lavado de cerebro. Esto deja muy claro que para ellos esto no fue una simple diferencia técnica, fue una traición en toda regla a la visión con la que nació todo el proyecto. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué lecciones importantes podemos sacar de esta historia del dinero, tanto del de siempre como del nuevo? Y la lección más importante de todas quizás sea esta. Un efecto de red que se basa solo en la especulación en que la gente compra esperando que suba de precio es muy frágil. Es como un castillo de naipes. En cambio, un sistema que se construye sobre un uso real, sobre su utilidad en el día a día, ese sí que tiene unos cimientos sólidos. Esos son los que aguantan las tormentas del mercado. Al final, lo que toda esta historia nos demuestra es que este debate va mucho más allá de la tecnología. No va de código ni de bloques. Va sobre algo mucho más profundo, el propósito del dinero. ¿Para qué sirve? ¿Para quién es? Y esa es una pregunta que a día de hoy sigue totalmente en el aire.